En su reciente cumpleaños llamó a sus padres y estos se ofrecieron a pagarle el tratamiento de su drogadicción siempre que pudiera hacerlo directamente, no le iban a dar el dinero. Para el señor Javier, su problema empezó a los 24 años. Cuando estaba recién casado, tuvo un hijo y 2 trabajos. Trabajaba en una fábrica y trabajaba como repartidor local. En este contexto, pues, con las presiones de iniciar una familia y los trabajos para sostenerla, se lesionó la espalda y a partir de ahí no pudo trabajar por el dolor. En esta situación comenzó a tomar paracetamol con oxicodona, que se conoce comúnmente como Percocet. El Percocet desapareció el dolor y mejoró la energía y el estado de ánimo, de acuerdo a lo que nos decía el señor Javier, ¿no? Por primera vez en su vida se sentía normal y feliz. El señor Javier siguió tomando de 1 a 4 comprimidos de Percocet al día durante 1 año y medio. Nunca tomaba más de una pastilla y al mismo tiempo, nunca tomaba más de una pastilla al mismo tiempo. A la edad de 26 años, esnifó por primera vez media bolsita de heroína. Es bien interesante y me interesa destacar un aspecto. Estamos hablando de que entre 24 y 26 años pasó de iniciar con el Percocet y después probó por primera vez la heroína. Para los 29 años, la vida en el señor Javier se había deteriorado lo suficiente para haber sufrido un número de sobredosis y distintas rehabilitaciones, ¿no? Entonces, es importante en medida que en un periodo de 5 años la heroína desintegró o desorganizó la vida que este hombre había armado. Bueno, de vuelta al tiempo, decimos, a los 26 esnifó media bolsita de heroína. ¿Me permites un momento? Estaba entrando la grabación y no se está haciendo como la vista de lo que es la presentación, no se está moviendo. Entonces, dame un minuto nada más para corregirlo. Sí. Y ahorita continuamos rápido. Bueno, ya saben lo que dicen. Nosotros teníamos un maestro que siempre decía que la tecnología no tiene honor, porque cuando la necesitas te abandona. Aquí estamos. Aquí está. Sí, entonces. Déjame, ¿lo voy a dar para atrás? Listo. Y el siguiente, por favor. Entonces nos quedamos en que después de entre 24 y 26 años, a los 26 usa por primera vez heroína y la heroína es el meollo de este asunto y ahorita van a ver por qué. Duró unos 10 minutos, pero me vi transportado a una euforia indescriptible, como 10 veces aquel primer Percocet que tomé. Buscaba esa sensación, buscas esa sensación por el resto de tu vida, pero no se repite nunca. Acá el discurso del señor Javier encapsula el discurso de la mayoría de las personas que tienen consumo de heroína y es central para lo que más adelante vamos a discutir a raíz de las ideas del psicoanálisis. Entonces, a los pocos meses de que usó por primera vez heroína, como ustedes recuerdan, la usó por primera vez inhalándola y a los pocos meses comenzó a inyectarse. Esto es común en las personas que usan heroína porque en un primer momento genera pudor o escozor la inyección, pero con el tiempo, por la forma en que se administra intravenosa, el usuario quiere el shot, digamos, directo. Y entonces pierde el pudor y comienza a inyectarse con todos los riesgos que eso puede llevar, ¿no? Entonces comenzó a inyectarse tratando de volver a sentir aquella euforia. Esto es central. Es un primer momento de euforia, un sentimiento oceánico al que el sujeto va a volver una y otra vez, pero nunca va a alcanzar. Y en eso es donde se inicia la compulsión. A los 6 meses el señor Javier estaba en paro, separado de su familia y sin hogar. 6 meses de que usó por primera vez la heroína, la vida del señor Javier se había desintegrado de esta forma, ¿no? Dormía en el coche y consumía hasta 30 bolsitas de heroína al día, pasó de 1 a 30
Entonces, bueno, saquen las cuentas, ¿no? Se inscribió eventualmente en un programa de rehabilitación ambulatorio. Vamos, por favor. Sin embargo, en este programa de rehabilitación, el ansia de consumo, incluso estando en el tratamiento, era muy intensa. Relató varias recaídas. Añadió cocaína a sus inyecciones de heroína y luego volvió únicamente a consumir heroína. La primera vez de sus varias sobredosis accidentales se produjo en una casa deshabitada a los 27 años. Entonces, las temporalidades acá son centrales, 24, 26, 26 por primera vez usa heroína, a los 6 meses del primer uso de heroína está en la calle, 6 meses después tiene su primer sobredosis. Sus familiares lo internaron en unas 10 desintoxicaciones y rehabilitaciones. Recaía entre horas y semanas después del alta. También había acudido a reuniones de narcóticos anónimos de forma esporádica durante años. Robó a su familia y también la estafó. Tengo suerte, decía, de no estar en la cárcel, pero no la suficiente para que no me odie todo el mundo. Un año antes de su consulta, se mudó fuera de la ciudad y siguió consumiendo heroína y oxicodona cuando las podía conseguir. Si no las conseguía, bebía grandes cantidades de alcohol. Tomaba además diazepam esporádicamente, pero esto no lo consideraba un problema. Ni el diazepam ni la heroína, sino más bien una manera de poder soportar el día a día. En la consulta, lo que refirió fue, tengo que dejar de beber. Eso es lo que de verdad me causa problemas. Me interesa acá señalar la visión idealizada de la sustancia, ¿no? Y de cara a lo que vamos a discutir más adelante. Trabajaba en ocasiones de jardinero, trabajó también de vendedor, ayudante en una veterinaria y en una gasolinera. Llevaba 2 años sin ver a su hija. El aspecto del señor Javier parecía algo desaliñado. Durante la exploración se mostró en general colaborador, aunque parecía inquieto, y en determinado momento salió urgentemente a la consulta. Al regresar, explicó que sufría una crisis de diarrea por la abstinencia. El especialista lo diagnosticó con abstinencia de opiáceos, trastorno por consumo de opiáceos, trastorno por consumo de alcohol. El diagnóstico se hizo obviamente a partir de los criterios diagnósticos del DSM-5 y los criterios, para quienes no sepan, acá los vamos a revisar de manera muy rápida porque no es relevante para la discusión, solo que son los criterios que están establecidos bajo los paradigmas del modelo de la salud mental actual, en el cual la adicción se ve como una enfermedad, ¿no? Entonces, en términos generales, para poder tener un diagnóstico de este tipo, se tiene que dar un patrón problemático de consumo de opiáceos que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses. Se consumen opiáceos con frecuencia, cada vez más cantidades superiores y durante más tiempo. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguirlos, consumirlos y recuperarse de sus efectos. Además, presenta el sujeto ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumirlos, un consumo recurrente que lleva al incumplimiento de deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. El consumo es continuado a pesar de sufrir problemas sociales, interpersonales, persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del consumo. El consumo provoca el abandono o la reducción de importantes actividades profesionales, sociales y de ocio. El sujeto presenta además un consumo recurrente en situaciones en las que provoca riesgo físico. Se continúa con el consumo a pesar de saber que sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente y desarrolló tolerancia definida por alguno de los siguientes hechos, una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores, para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. En este caso sería pues esta idea de bienestar absoluto, ¿no? Un efecto notable reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad, abstinencia, que se manifiesta por una presencia, síndrome de abstinencia característico de los opiáceos. Se consumen opiáceos para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Le damos para adelante, por favor.
Entonces, como pueden ver, pues en el caso del señor Javier, desde esta perspectiva, él cumple todos. Todo le ha pasado, todo lo ha tenido y entonces el diagnóstico es más bien bastante sencillo. A ese diagnóstico se le suma también por el consumo de alcohol porque estaba en un estado de abstinencia. Esta es la lógica actual en la que se piensan las adicciones y es una lógica que tiene que ver con el paradigma de la salud mental y en el cual la psicología, la psiquiatría y las otras ciencias de la mente se suscriben. El problema o la discusión acá central es en qué medida cómo llegamos a este punto y en qué medida este paradigma responde a los intereses o se puede prestar a las preocupaciones propias del psicoanálisis. Para poder discutir todo eso, me interesaba hacer una revisión rapidita de cómo llegamos a esta idea del paradigma hegemónico de salud mental en las adicciones, ¿no? Entonces, es bien importante entender que las cosas como nosotros pensamos las adicciones hoy por hoy es un fenómeno que es un fenómeno histórico, es decir, no siempre ha sido así, pues, ¿no? Es un fenómeno que empezó a presentarse sobre todo a partir de la década de 1960, en el momento en que la perspectiva médica construyó el fenómeno de las adicciones como un problema de conocimiento neurobiológico. Las adicciones, así como muchos otros padecimientos mentales, son producto de un desbalance químico, pues, un producto de una afección orgánica. Esta es la idea central, ¿no? Lo que sucede con el adicto, y seguro que han visto videos, documentales o cualquier cosa donde se habla el cerebro del adicto, ¿no? Esa es la lógica médica que sostiene la idea de el adicto y las adicciones como una enfermedad. Ahorita vamos a ver por qué, porque hay un trasfondo de eso, pero además hay una justificación más o menos entendible. Vamos a ver qué tanto, ¿no? Hasta la década de 1950 las adicciones fueron un problema de clases y razas sociales a las que se consideraba como inferiores o degeneradas. Los adictos, las personas que tenían dependencia, eran clases sociales o razas inferiores que estaban degeneradas y los adictos en sí mismos eran vistos por las élites como personas degeneradas. Pues. Con el surgimiento de nuevos grupos sociales de consumidores de drogas, como los adolescentes o los soldados, el discurso tuvo que cambiar, porque ya no se podía sostener que era una cuestión de degeneración de las minorías. Empezaron a usar drogas las clases medias y las clases altas, además de que la mayoría blanca, pues, y entonces el problema cambia. Se necesitaba una justificación que no fuera propia de la degeneración de la raza o de la clase. Entonces, para poder justificar o encontrar razones que no se podían sostener, pero que eran válidas para las minorías, tuvieron que buscarlo en el cuerpo, en la visión orgánica, ¿no? Hacia finales de la década de 1960, desde la perspectiva neurobiológica, el tema de las adicciones no era un problema importante. A la gente de neurociencias no le interesaba mucho, a pesar de que hoy todas las explicaciones de las drogas se mueven en esa lógica. Pero atendiendo a los conflictos sociales emergentes en Estados Unidos, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos organiza la ONU y dentro de la ONU la OMS, y son ellos los que se encargan de imponer pues cuáles iban a ser las agendas de salud mental y de todas las políticas de salud a nivel internacional. Entonces es importante entender qué estaba sucediendo en Estados Unidos por el impacto pues que tenía, ¿no? Entonces, la administración de Nixon reorienta las políticas de las drogas, emprendiendo una acción gubernamental masiva, conocida como la guerra contra las drogas, seguro que les suena. Lo convierte esto en un problema internacional. Hoy por hoy nosotros estamos metidos en la situación que estamos metidos a partir de ese cambio que se inició hace un par de décadas. Cuyos objetivos estaban en la eliminación de la oferta y el fortalecimiento de los tratamientos contra la adicción. Hoy por hoy podemos también ver esto en el discurso del recientemente electo presidente Trump, ¿no? La idea de las tarifas hacia México en medida que no pueda eliminar la oferta que está pasando desde México y cómo los mexicanos somos agentes de la drogadicción, es como se repite ese discurso pues ahí, ¿no? Entonces sigo adelante. En el 72, en base a toda esta lógica, se creó la, la Special Action Office of Drug Abuse and Prevention y se designa como director a Jerome Jaffe.
un psiquiatra biologicista. Acá ya se empieza a ver el giro hacia el biologicismo y hacia las neurociencias. Jaffe era un psiquiatra y también era un psicólogo experimental que se interesaba en las posibilidades de regular de la farmacología para regular el comportamiento. La institución creó fondos especiales para investigar básica y clínicamente las adicciones desde una perspectiva psiquiátrica orientada hacia lo biológico. Mientras en la primera mitad del siglo XX había una discusión un poquito más como higienista y que trataba de prevenir a partir de las circunstancias sociales el consumo de sustancias, sobre todo en los 40, para la segunda mitad del siglo XX este giro estaba consumándose muy claramente hacia las neurociencias, ¿no? Sinder descubrió, bueno, entonces se crearon fondos especiales para que se investigara lo biológico en las adicciones. Dentro de esto, uno de los investigadores importantes es Snyder, quien descubrió los receptores de opioides en 1972. Y después, este autor sostuvo: elegimos los opiáceos como objeto de investigación simplemente porque había fondos disponibles. La medicina estaba entonces condicionada por políticas distintas. Este afán de la ciencia una y otra vez se descubre como una cuestión secundaria, pues, a esfuerzos de legitimación y a otras cosas. Con el edificio conceptual de la neurociencia de principios de la década de 1970 y los cambios políticos y culturales, se inauguró una nueva forma de entender el problema. Se consolida una suerte de alianza entre actores que hasta el momento no habían colaborado entre sí, delineando un objeto y unos objetivos específicos, cada vez más específicos, ¿no? El tratamiento médico efectivo de los adictos a las sustancias psicoactivas. La lógica medicalizante del consumo de sustancias se ve legitimada y reforzada a partir de estos descubrimientos en las neurociencias, pues, porque había un correlato científico positivo, entre comillas, que justificaba las intervenciones médicas, que hasta ese momento no había tenido un sostén como a qué adherirse. Los políticos, un sostén como teórico, pues siempre hay un sostén de poder. Los políticos estaban interesados en resolver el problema en las calles, los médicos en tratar a los pacientes y los científicos en encontrar fondos para realizar sus investigaciones. No, para adelante, por favor. En esta delineación es que se avanza a la búsqueda de los sitios sobre los cuales actuaban dichas sustancias en el cerebro, los neuroreceptores. En 1973, en las investigaciones de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, publicaron en la revista Science un artículo en el que demostraban la presencia de los receptores de opioides en el sistema nervioso. Este descubrimiento de neuroreceptores legitimó la perspectiva biológica médica de las adicciones como una patología. La existencia de un receptor en el cerebro o una sustancia externa al cuerpo significó que las sustancias psicoactivas vendrían a interferir en el funcionamiento del cerebro y modificarían sus funciones normales. Y no simplemente, y esto introdujo algo totalmente nuevo. De esta manera, el cerebro se desvió de su funcionamiento normal a causa de la intervención de una sustancia externa, analógicamente a un patógeno. De esta manera, pues, se consolidó el concepto de adicción como una enfermedad y su causalidad biológica, ya que no es posible concebirla como una simple intoxicación u otra de las formas que se ha conceptualizado la adicción. La droga llega al cerebro, lo modifica estructuralmente y lo hace funcionar mal. Fijan, se cierra el círculo que determina que la única explicación positiva, científica, para entender el fenómeno de las adicciones es la perspectiva biológico-médica. Y con eso se echan a andar una serie de políticas y de intervenciones que hoy por hoy nos llevan a contemplar, como yo hice en este caso, a la adicción desde una lógica psiquiátrica del DSM. Pasamos a lo que sigue, por favor. Sin embargo, este proceso que de manera muy rápida intentamos acá reconstruir, no es un proceso natural y no es la única forma, y esto es esencial, no es la única forma de explicar el fenómeno de las adicciones. Las ciencias sociales
ante esta lógica médico-hegemónica, han propuesto modelos alternativos para entender el fenómeno de las adicciones. Por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener mucho, solo quiero establecer un puente, pues, entre el fenómeno de las adicciones visto desde una lógica distinta, no una lógica criminalizante, no una lógica medicalizante, sino una visión distinta como una experiencia o como producto de un proceso social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para fines de una interpretación psicoanalítica eso sería central. Entonces, las ciencias sociales proponen enfoques distintos en torno a las adicciones. Estas perspectivas actúan como un contrapunto a los modelos médicos hegemónicos y permiten pensar la adicción como un fenómeno social y como una experiencia subjetiva. Los estudios culturales abordan las formas en que se construyó el modelo de las adicciones en relación al individualismo liberal, a la lógica de autonomía, a la exaltación de la razón, el autocontrol y un desprecio por la dependencia. Ejemplos de estos estudios son como los de Stancy, Margolis, Timothy Melley, Mark Redfield, Janet Farwell y Brody. Esto es bien importante, pues. ¿Por qué? Pues porque las adicciones, entonces, como un producto, como un fenómeno relativamente nuevo, se vuelven un problema, antes de ser un problema médico, pues, pero se vuelven un problema porque son el síntoma de un cambio social. Ese cambio social tenía que ver con el individualismo liberal, que lo que exaltaba era la autonomía y denostaba la dependencia. La lógica que me interesa acá destacar es la idea de la dependencia, porque las relaciones interpersonales y el sujeto se conforma en un estado de dependencia, pues, ¿no? Entonces, otros autores que han reflexionado la relación de las adicciones lo han relacionado con la identidad nacional, el racismo, la xenofobia y los modelos degeneracionistas. Estos discursos, las primeras preocupaciones en torno a las adicciones, específicamente a la heroína y al opio, tenían que ver con modelos racistas que venían a criticar la presencia de migrantes orientales en los países occidentales, ¿no? Y entonces eran estos migrantes y estas drogas que traían desde Oriente lo que venía a querer destruir y degenerar, invadiendo los países occidentales. Si esto le suena como parte de un discurso actual, es porque esto es una continuidad, ¿no? Hoy por hoy no es de Oriente, es del sur, y son los mexicanos los que migran al norte, invaden y degeneran con sus drogas las razas blancas, ¿no? Entonces, otros autores como Robin Warhol, Nicholas Warner, analizan las representaciones en torno a las drogas en los discursos moralizantes de las élites. Todas las discusiones que ahora se llaman de enfermedad implican y siempre han implicado una continuidad de un discurso moralizante de las élites. Antes, los que consumían sustancias eran degenerados, hoy son enfermos, ¿no? Antes se buscaba un trasfondo orgánico en los genes y hoy se busca en el cerebro, pero básicamente son sujetos anormales que no pueden o no saben cómo vivir como gente civilizada, básicamente, ¿no? Otros como Helen Canem, Mauricio Viano, Ann Winston y otros más, pues se enfocan en la forma en que las experiencias subjetivas condicionan a las adicciones, estudiándolos como estudiando productos culturales desde la lógica de la represión y el trauma. La siguiente, por favor. Entonces, desde los estudios culturales, estas son algunas de las categorías analíticas en que se pueden pensar las adicciones. Y si ustedes se fijan, hay una ruptura muy marcada entre lo que es un modelo médico que reduce la adicción a algo que es puramente de enfermedad en el cerebro, a otras perspectivas que implican más con cuestiones contextuales, culturales, históricas y hasta legales, ¿no? En nuestro contexto, hasta este momento, si vieron, pues estuve citando la mayoría de autores anglosajones, ¿no? Entonces, los estudios culturales que se centran en este asunto de las adicciones, en su mayoría han sido esos, o al menos los que yo conozco,
Sin embargo, no son los únicos tipos de estudios en nuestro contexto. Si de manera local, los historiadores se dedican a reconstruir las condiciones sociales y temporales en las que emergen y se legitiman los discursos de las élites bajo premisas morales, médicas y legales, y que contribuyen a estigmatizar y reprimir a miembros de las clases populares y a los usuarios de las drogas como degenerados y criminales. Acá tenemos a los historiadores que están tratando pues de contar la historia de los que no tienen voz y mostrar en realidad esta idea de la guerra contra las drogas y la persecución de los usuarios de drogas no ha sido más que una forma de legitimar prejuicios de clase, ¿no? Autores como Jorge Trujillo, Miguel Izáiz y Sebastián Guevara son algunos de los más importantes investigadores en este rubro de manera local. Entonces, yo sé que voy muy rápido, pero la intención ha sido mostrar primero un caso, la manera de pensar ese caso, que es la manera hegemónica, la manera del modelo de la enfermedad, y luego pensarlo desde otras lógicas, ¿no? Se puede pensar las adicciones no solo como una alteración en el sistema nervioso, pues no es un daño en términos del cerebro, no se trata solamente de eso es solo una categoría más de análisis y que responde sobre todo a un método. Y lo interesante de esto es que para todos los que practicamos las ciencias de la mente, psicólogos, historiadores, psicólogos, historiadores, psicoanalistas, gente de ciencias sociales, pues esos instrumentos de análisis no corresponden a nuestros métodos. Nosotros tenemos el discurso y es en el discurso donde tenemos que pensar y cómo podemos articularlo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿cómo, para ahora sí anclarlo a la discusión del día, cómo podemos pensar el tema de las adicciones desde el psicoanálisis? Lo primero es decir que en el desarrollo del psicoanálisis, el pensar las adicciones es algo que ha estado presente desde Freud, ¿no? Freud pensaba los estados alterados de la conciencia en el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo de las diferentes escuelas psicoanalíticas, ha habido mayor o menor nivel entre la reflexión y la intervención. La escuela anglosajona, marcada por psiquiatras psicoanalistas estadounidenses, por ejemplo, ingleses, se ha centrado más en la intervención y a pensar las adicciones como un fenómeno de mecanismos de defensa, por ejemplo. Mientras que la escuela francesa, marcada por los psicoanalistas lacanianos y post-lacanianos lo piensan más bien como el consumo de sustancia en relación a la pérdida del deseo y a la, ¿cómo se podría decir? A la experiencia del goce. Entonces, que los psicoanalistas hayan estado reflexionando el fenómeno de las adicciones no es algo nuevo. Lo que a mí me interesaba es cómo verlo para la discusión de hoy, a partir de ahí, pero tal vez desde un lugar distinto, ¿no? Y entonces vamos pensando eso, ¿no? Uno de los principios, yo creo que una forma de pensar el tema de las adicciones desde el psicoanálisis es partiendo de un principio central del psicoanálisis, que es la noción del conflicto intrasubjetivo o intrapsíquico, ¿no? Una formación de compromiso. La adicción es una formación de compromiso entre las imposiciones del mundo exterior y las demandas del sujeto. Es un síntoma, pues, pero es algo que habla de otra cosa y que el sujeto utiliza para poder sobrellevar las imposiciones que el mundo cada vez más represivo lanza sobre él y las demandas que a nivel subjetivo surgen, digamos, del cuerpo y del inconsciente, ¿no? Algunas preguntas centrales entonces que podríamos hacer desde el psicoanálisis en relación a las adicciones, saliéndonos de estos discursos hegemónicos, pero también ateniéndonos a algo que es puramente psicoanalítico, serían, ¿qué es la demanda de la adicción? ¿Qué es lo que empuja a la compulsión? ¿Qué dice este fenómeno? Pasamos al siguiente. Entonces, el psicoanálisis y el discurso del primer contacto. La mejor manera para pensar el psicoanálisis en torno a esta lógica entonces es tratar de atender
a lo que los usuarios de sustancias están realmente diciendo y qué dice eso en términos de una lectura psicoanalítica, ¿no? Entonces, yo acá digo, la pregunta psicoanalítica en torno a la adicción no debe de hacerse en el sentido de en qué forma el enfermo es diferente o es anormal. Eso no nos dice mucho. Debería de hacerse más bien en términos de en qué forma su experiencia nos enseña algo de la constitución humana, de cómo se organiza la subjetividad. Y para poder responder a esta pregunta, lo que tenemos que hacer es pues, ir a su discurso, ¿no? Entonces, las próximas 3 diapositivas, les aviso, son una serie de afirmaciones de usuarios de heroína sobre el primer contacto con la heroína, ¿no? La primera vez que usaron, de cara al análisis que yo pienso hacer. Pero ya vieron con el caso que les presenté la vez pasada un poquito qué es lo que significa usar heroína por primera vez, ¿no? Entonces empiezo a leer. Esto es lo que la gente refiere. Usar heroína es como un sentimiento de amor que no se va. Después de usar heroína, no quería hacer nada, solo estar ahí, en ese océano de sentimientos. Fue una sensación de calidez que llenó mi cuerpo, un momento de dicha absoluta, una calidez encantadora. Cada uno de esos testimonios son personas distintas, ¿no? Lo usé para calmar mi ansiedad. Cuando usas heroína por primera vez, todo es dicha. Como si me hubieran abierto la cabeza y me hubieran echado miel tibia en el cerebro. Sentí que eso era lo que me había faltado toda la vida. En el momento en que lo probé, sentí, esto es lo que me faltaba. La primera vez que lo probé fue la sensación de estar debajo de una maravillosa cascada. Me sentí seguro, a salvo, arropado. Tenía 2 voces en mi cabeza. Una decía, corre, la otra decía, ¿recuerdas ese vacío? Esto puede llenar ese vacío. No, entonces acá empiezan a aparecer una serie de elementos que a mí me interesa destacar, lo que tiene que ver con el vacío, obviamente, y con la falta, ¿no? Lo que me faltaba, lo que me había faltado toda la vida y lo que llenaba el vacío. Porque entonces la sustancia, en este caso la heroína, aparece como ese objeto que puede llenar una carencia estructural, pues, una falta que ha estado siempre, un estado, para adelantar un poquito, pues de desamparo originario, ¿no? Pasamos a la siguiente, entonces decidí que eso era lo que iba a hacer porque eso era todo lo que había. Me dio una sensación de paz, que no tenía que preocuparme de nada más. Es un sentimiento extraño, es como estar abrazado, es como que nada puede tocarte. Me adormeció a estar totalmente contento. Es algo parecido a estar en el útero de la madre. Para todos los que les interesa el psicoanálisis, ahorita debe estar girando la cabeza, a mí me está girando la cabeza, ¿no? Nada te molesta, nada te preocupa. Eso solo pasó una vez y creo que eso es lo que hace a la gente volver a buscarlo. Entonces están acá hablando de un momento, pues, en que el objeto que se presenta ahí hace eco en una experiencia de completud y que llena el vacío con que estos sujetos se habían estado moviendo por el resto de su vida y que a partir de esa sensación de que el objeto lo completa, se echa a andar una serie de funcionamientos de compulsión, pues, de volver a buscar, de quererse anclar en relación a ese objeto que nos hace ser. Sí. Bueno, a partir de todo esto es hora de meter un poquito, pues, de la discusión propiamente analítica. Y mientras yo estaba pensando esto, mientras estaba revisando los discursos, me saltó, y creo que a algunos o algunas de ustedes les debió de hacer eco de un texto que se llama El malestar de la cultura y del sentimiento oceánico. Entonces, acá hay una cita que nos permite empezar a pensar qué es lo que motiva al usuario de la sustancia, qué es ese objeto que se busca y por qué compulsivamente vuelvo a él. Por
volver a ese estado útero, a ese estado oceánico. Las analogías entre los testimonios siempre estaban en el agua, por cierto, si vieron había 2 o 3 cascadas, el océano, el útero, muy interesante, pues. De tal modo, dice Freud, pues, el yo se deshace del mundo exterior. Mejor dicho, originariamente el yo lo contiene todo, más tarde se agrega de sí un mundo exterior. Por tanto, nuestro sentimiento yoico de hoy es solo un comprimido del resto de ese sentimiento más abarcador, que lo abrazaba todo. En verdad, que correspondía a una atadura más íntima del yo con el mundo circundante. Pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, pues llegados a este punto, lo que a mí me interesaba era mostrar que el fenómeno de la adicción se tiene que pensar o se puede pensar psicoanalíticamente como una cosa distinta. No se trata tanto de lo que la sustancia hace en el cerebro o de si es legal o no es legal. Todos esos son aspectos analíticos válidos y pues, cuestionables igual, ¿no? Por igual válidos y por igual cuestionables. Pero tal vez no son necesariamente el que debería de interesarnos a la gente del psicoanálisis, ¿no? En términos de psicoanálisis, a mí me interesa por qué el sujeto busca la completud, a qué vuelve y qué lo motiva, ¿no? Y en vez de pensar en términos de droga, el objeto se debería de pensar en términos de fármaco o farmacón. El término fármaco viene del griego farmacón y que si ustedes recuerdan o si alguna vez revisaron a Derrida, pero no solamente él, hablaba de cómo el fármaco es a la vez un veneno y un antídoto. La sustancia, la heroína, el objeto que nos completa es a la vez el antídoto y es a la vez el veneno. Entonces, esa es la lógica que me interesa discutir acá. Voy a terminar pronto porque quiero ver qué sale de eso, pues, pero vamos avanzando. El consumo de la sustancia, entonces, yo digo, actualiza la experiencia fantasiada del sentimiento oceánico, en tanto que remite a un estado del yo ideal en el que uno está y es dentro con el objeto. Acá, si ustedes se ponen a pensar en la idea de estar en una cascada, o estar en el océano, o estar en el útero, tiene mucho sentido, pues. ¿Y por qué no volver a eso? Es un estado de completud que estamos condenados a perder y al que compulsivamente buscamos regresar, proyectando en el objeto atributos ideales que nos harán plenos, en este caso, en el fármaco, en la sustancia, en la droga. Hay ciertas instancias en que los subrogados del objeto perdido nos devuelven momentáneamente a este estado, ese estado de dicha absoluta, ¿no? Es por eso que me interesa tanto ese primer contacto. Los usuarios de heroína tienen un concepto que se llama perseguir el dragón, chasing the dragon, y es tratar de volver a ese primer momento de dicha absoluta, de completud. Y eso es lo que te hace una y otra vez volver a eso y pues es obviamente algo que no vas a encontrar, pero que buscas de vez en cuando en ciertos objetos idealizados y en los cuales nosotros invertimos demasiado, ¿no? Hay ciertas instancias, decía yo, entonces que nos devuelven a ese estado. La primera experiencia con la heroína es solo una de ellas. ¿Me interesa? Pero tal vez, volviendo a la idea de no se trata de por qué el usuario de drogas usa drogas, no se trata de preguntar por qué es diferente, si es anormal o si está enfermo. La pregunta fundamental es en qué sentido esa experiencia es algo que remite a experiencias humanas que compartimos todos. Y a eso quiero llegar. Entonces, pasamos a la que sigue. La heroína cristaliza esa vivencia y el intento de recuperar ese estado. Eso es lo que nos hace volver a ella. Una y otra vez deseamos fundirnos con la sustancia y alcanzar ese estado ideal de completud. Creo que no estoy exagerando en medida que los datos, los testimonios que acá yo les presento coinciden con la teoría, ¿no? La idea muchas veces es cómo la teoría psicoanalítica se puede desprender un poquito del discurso por querer interpretar lo inconsciente, pero acá es muy claro.
Y para mí era importante, pues, establecer esa conexión clara entre el discurso, la teoría y la manera en que se puede reflexionar, ¿no? La adicción a la heroína es una puesta en escena del anhelo compulsivo de volver a ese estado perdido. Consumirla la fetichiza como un objeto de amor, un objeto que su posesión nos hace sentir completos. El objeto de la adicción, la heroína, no es una droga, es un fármaco, el remedio con el que paliamos la hemorragia del yo melancólico, y es un veneno que paradójicamente alimenta de muerte al vacío, porque una relación con un objeto que no te puede corresponder es una relación con la muerte. Entonces, ¿qué dice todo esto, no? Y cómo pensarlo entonces de una forma que no tenga que ver solo con la adicción, ¿no? ¿Y en qué otro momento, creo que la pregunta acá puede ser, ¿en qué otro momento la experiencia subjetiva, la experiencia humana, nos remite a algo así? Tal vez no tan intenso, y depende, ¿no? Yo considero que hay ciertas estructuras que tienden a esas experiencias de esa intensidad, ¿no? Pero ¿en qué momento eso se presenta? Pues en ciertas formas de amor. Y acá entonces lo que seguiría sería pensar en términos de melancolía, de yo ideal y de amor. Otro momento, muy parecido a este momento de anhelo, de completud, de idealización del objeto, es el momento de los enamorados, o mejor dicho, el momento del enamoramiento. Y tal vez es importante hacer esa diferencia en medida que el amor lo podemos pensar como algo que se construye, ¿no? Como el discurso social del amor. Mientras que el enamoramiento es evanescente, está basado en formas primitivas de proyección y de idealización. La adicción es una fascinación amorosa y viceversa. Freud dijo en el malestar de la cultura que la fascinación permite explicar la relación con el objeto como representante de un yo ideal. El objeto que nos fascina es un objeto obviamente que hemos teñido con todos los ideales del yo. La manera en que los usuarios hablan de la sustancia es la manera en que los enamorados hablan de la persona por la que se han perdido. Está ahí. Y en el objeto, ya sea persona o sustancia, ponemos todo nuestro desamparo. Desde ahí y sobre él proyectamos todos los ideales del yo. Y lo construimos anhelando que ese objeto nos complete, nos llene, nos devuelva a ese estado de dicha absoluta. Por supuesto que es evanescente, por supuesto que es insostenible. El amor al ideal del yo que se proyecta en un objeto, representante del yo oceánico perdido. A propósito del sentimiento oceánico, ahora sí, en el mismo texto, Freud decía que el yo más bien se continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un ser anímico inconsciente. He ahí lo que nos ha enseñado la investigación analítica. Para quienes no se acuerdan, la idea del sentimiento oceánico es una discusión que Freud estaba teniendo con un amigo suyo. Entonces Freud le está medio respondiendo, diciendo, bueno, lo que nosotros sabíamos es que para adentro, en el inconsciente hay una vastedad, pues, pero hacia el mundo exterior, las fronteras están más o menos bien definidas. El objeto y el yo no se pierde. Bueno, en la adicción, por supuesto que las fronteras entre el yo y el objeto se pierden y en ciertas formas de relaciones simbióticas se pierden, ¿no? La relación con la figura de la madre y el hijo, por ejemplo, en un estado simbiótico y en ciertas formas de amor idealizado. Por supuesto que las fronteras entre lo que yo soy y el otro se pierden. Y acá Freud nos está diciendo un poquito eso. Pero hacia afuera al menos parece el yo afirmar unas fronteras claras y netas. Solo no es así
en un estado extraordinario, por cierto, pero al que no puede llamarse enfermizo. En la cima del enamoramiento, amenazan desvanecerse los límites entre el yo y el objeto, el amor ideal, el enamoramiento, la fascinación. Y hay un término que a mí me gusta que es la infatuación, que tiene que ver con el amor irracional, el amor tonto, el amor loco. Ahí es donde uno se pierde por el objeto. Contrariando todos los testimonios de los sentidos, el enamorado asevera que el yo y tú son uno y está dispuesto a comportarse como si así lo fuera. Y bueno, pues entonces hasta acá es más o menos la discusión. La propuesta entonces es, para recapitular, es cómo podemos pensar el fenómeno de las adicciones desde un lugar distinto y desde un lugar que tiene que ver más con una postura analítica y no tanto como con una postura médica hegemónica. Y que no porque no sea válida o sea válida. Yo trabajo en una institución que se dedica a la salud mental, ¿no? Soy docente de un departamento de salud mental. Pero no se puede reducir el discurso analítico, no se puede circunscribir a esos elementos, ¿no? Y ejemplo de eso es que existen otras versiones, las de las ciencias sociales, lo que las ciencias sociales aportan. Hay algo bien interesante en los estudios culturales que es cómo se encuentran en las novelas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la suspensión del deseo. La sustancia suspende el deseo, el sujeto deja de desear. Y ese es el puenteo que se puede establecer en los estudios culturales y propiamente con el psicoanálisis, ¿no? Y qué es lo que yo creo que la escuela francesa ha hecho también, pensar la suspensión del deseo y el goce. Pero mientras yo estaba revisando este fenómeno específico, para mí lo que me evoca es el sentimiento oceánico, el querer volver a ser el uno con el todo, y que es lo que ciertos enamorados esperan del objeto al que idealizan, ¿no? Entonces, pues no sé, esa es la discusión, por ahí se puede pensar, no es la única. El psicoanálisis no es un monolito y dentro del psicoanálisis hay visiones muy medicalizantes y que tienen que ver más con la intervención que con la reflexión o el análisis del fenómeno, ¿no? Entonces, tampoco podemos caer en una idealización del psicoanálisis y pensar que solo existe eso porque al mismo tiempo vas a encontrar a alguien que esté trabajando con fenómenos de adicciones y que esté implementando técnicas relacionales basadas en el psicoanálisis, pero que tienen que ver más con modelos hegemónicos, pues, de la enfermedad y de la salud. Entonces, pues no sé, básicamente es eso, no sé cómo estamos de tiempo. Estaba pensado para 1 hora y abrir espacio a las discusiones, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, me parece muy bien. Igual les damos unos 15 a 20 minutos de preguntas. Sí, en caso de que las haya. En ¿no? caso de que... Pero sí. Muy bien, me acomodo un poquito. Ahí está. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes tengan. Igual puede haber dos maneras. La primera es que levanten su mano o abran su micrófono y les damos la palabra. O bien, si por alguna otra situación esto no fuera posible, pueden escribir su pregunta o comentario en el chat y yo con mucho gusto lo puedo leer. Entonces, ¿quién gusta hacer algún comentario, alguna pregunta? En clase cuando nadie dice nada, yo ya siempre hago voces, ¿no? Nadie. También. Es válido. Es sí. Bueno, mientras se van a... ya, mira. Bueno, María de Jesús, adelante. buenas Díganme, noches. ya te tomo yo la palabra. Gracias. Creo que no. Espérame un poquito porque no te estamos...
¿No se escucha? Escuchando, perdón. Ya. ¿Sí se escucha? Ok, gracias. Pues bueno, más que una pregunta, pues agradecer por la información. Creo que fue un tema muy interesante y particularmente creo que también la información nos queda como mucho más claro que si no estamos en una situación como esa, también el entender a alguien que puede estar a nuestro alrededor, cómo eso influye en su toma de decisiones, ¿no? O que a veces nosotros puede ser que no necesariamente una sustancia, pero sí es el hecho de que podemos tener una cierta adicción a otro tipo de situaciones, ¿no? Eso era todo. Gracias. Sí, sí, muchísimas gracias, Mari. Por supuesto, creo que eh, a lo que alude eso es a la experiencia melancólica de pérdida y de desamparo y a la necesidad o a la compulsión de buscar un objeto. Es un objeto obviamente idealizado, pero que promete, al menos en la fantasía, darnos plenitud. Y bueno, de la melancolía es de donde todos venimos, de la falta es de donde todos venimos, ¿no? Entonces sí, muchas gracias. Aldo, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, es una pregunta respecto igual al tema ahorita de la adicción, pero va más enfocado al suicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué trayecto toma como para que también el sujeto llegue a tomar conductas también autodestructivas, más de las que ya está tomando para meterse al tema de la adicción? Sí, es una cosa bien interesante pensándolo en relación al tema de la adicción, porque bueno, en la adicción la sustancia es paradójicamente muerte, ¿no? Eso es lo que nos sostiene en la vida. Es bien interesante, por eso la idea tan importante acá del fármaco. Estar ahí con un objeto que no te puede responder y que de alguna manera te está matando, pues, pero ese anhelo y esa proyección ideal es lo que te sostiene y quererlo consumir una y otra vez, tratando de alcanzar eso. Pero específicamente, para ya pensarlo así, entonces en la adicción está la muerte, ¿no? En la sustancia, en el objeto que no, que lo que alimenta es el vacío, pues, te sostiene, pero te alimenta el vacío. Entonces, ahí está también la muerte. Y pensar el suicidio, bueno, bien interesante, dependiendo de lo que, de los casos específicos, ¿no? Pero a veces lo que uno encuentra en el suicidio, teóricamente, pues lo que pasa es que es la agresión que se vuelve hacia sí mismo, ¿no? Entonces va dirigida hacia el objeto, pues se volca hacia sí mismo, como pulsión y destinos de pulsión para quienes lo ubican así. Pero luego en los discursos de las personas que tienen intento, porque no puedes pensar en los que lo consumaron, mientras cuando tú rascas, lo que aparece es que no había un lugar en la existencia, en el mundo para esa existencia, ¿no? Yo llegué al mundo y tal vez se contempló abortarme, pero no me abortaron. Tal vez no fui planeado y tal vez al llegar al mundo lo que hice fue destruir y arruinar la vida de mis padres. Y entonces, como crecí, fue marcado por el rechazo y el no ser. Y entonces nunca encontré un lugar y no hay una forma de hacerme un lugar en el mundo. Y entonces no hay un lugar para mí. Y la vida no está ahí. ¿Cuál era el mensaje? Pues que se sedimentó en el contacto con el otro. Eso es lo que habría que pensar. Y muchas veces es eso, porque además la cantidad de nosotros que llegamos al mundo sin estar planeados, tal vez sin ser deseados, no son pocos, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, experiencias de violencia, de abuso sexual y todo eso, pero que esos son como comportamientos que se dan
en este vacío que se genera el no desear, la negligencia, la violencia. Son fenómenos propios de la crianza, ahí donde yo no quiero a eso que llegó aquí y yo me construyo como el que no es querido. ¿Quién sabe, no? A mí se me ocurre eso y obviamente hay algo por ahí que pensar. El sujeto volca la destrucción hacia sí mismo, pero también está destruyendo al objeto, ¿no? Hay mucha violencia en el suicidio que se reparte, aunque finalmente destruye a uno. Sí. Hay dos comentarios que dice Ana Noema. Dice, mientras te escuchaba, me vino a la mente la idea de una experiencia alucinatoria. Es decir, como si las personas que consumen alguna sustancia buscaran retornar a esa experiencia primaria. No sé si quieres que lea de una vez la otra. No, puedo decir algo. Sí, yo también así lo pienso, y yo lo estoy pensando en esta lógica de la regresión, ¿no? La regresión y el paso del proceso secundario al proceso primario. Por supuesto que tiene que ser una experiencia alucinatoria porque es algo que se vive en el cuerpo, porque la representación cosa es lo característico, pues, de las experiencias así de regresivas. Entonces, sí, la alucinación, el sueño, son pequeñas muestras, pues. Y sobre todo lo interesante es cómo la fantasía, pues, o el sentimiento oceánico del que se habla, tiene esas características de lo que se siente, pues, y de lo que a veces no se puede decir en palabras. Es lo que puedo decir, pero sí, por supuesto, yo también lo pensé en la lógica de la representación cosa y del proceso primario, la energía que está libremente y no necesariamente se puede ligar, por lo tanto no se puede atravesar por la fantasía, el deseo y todo eso. Sí. La siguiente es de Sandra Pila. Dice, me parece que el enfoque se ubica en una sustancia depresora y de ahí comprender lo del sentimiento oceánico. Y desde una sustancia estimulante donde se desborda la sensación. Y ya abre pregunta. ¿Es donde se manifiesta entonces el goce que arrastra al que deja ser usuario, sino utilizado por la sustancia? No entendí bien la pregunta. A ver, va de nuevo, por favor. Dice, igual te la comparto aquí, si ustedes. Me parece que el enfoque se ubica en una sustancia depresora y de ahí comprender lo de el sentimiento oceánico. Y desde una sustancia estimulante, cómo se desborda la sensación. Sí, sí, por supuesto. Bueno, espero haberlo entendido, pero sí, por supuesto, porque lo que sucede es como, y uno lo escucha, y por eso es tan denostado el asunto de las adicciones, porque el sujeto pierde control de sí para ser controlado por, ¿no? Eso los que se dedican a revisar la literatura lo encuentran muy clarito, pues yo lo pienso, y a lo mejor es medio una cosa acá frívola, pero tal vez alguien ha visto, ¿cómo se llama esa serie? Hay una serie en Netflix que se llama algo así como Trailer Park Boys, algo así, de un grupo de hombres que vive en un trailer park en Canadá. Y uno de los que aparecen ahí es un hombre que es policía o seguridad privada dentro del trailer park. Este hombre se llama Leahy y tiene un alcoholismo tremendo, ¿no? Lo interesante es que mientras se está desarrollando la historia, el alcoholismo de este hombre empieza a hablar por él. Y entonces el personaje Leahy desaparece y hay varias situaciones en las que Leahy está diciendo, vamos a dejar que el alcohol decida. El licor es el que va a planear por nosotros. Solo tenemos que obedecer y atenernos al licor. Y están mostrando como el deterioro en la adicción y todo eso. Pero sí, eso está ahí, ¿no? O sea, y eso es lo que para el liberalismo individualista y racionalista es tan objetable. ¿Cómo explicas que un sujeto esté dispuesto a renunciar a su agencia en aras de ser poseído por un objeto? Pero venimos de un estado de desamparo. Fundamentalmente como sujetos sociales
estamos en la dependencia. No sé, pero sí, espero haber abonado algo, pero sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sergio, adelante. No se escucha a Doc. Bloqueado el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ya te escuchamos. No, y pues de una vez me manifiesto. Doc, saludos. Saludos, Luis. En primer lugar, una felicitación para el doctor Luis Gómez, una presentación brillante, donde toca sobre todo el asunto de lo adictivo, particularmente en las drogas, ¿no? En las drogas, pues sintéticas o naturales, pero de todas maneras, una adicción muy importante social, como él lo dijo, ¿no? Pero también me gustaría destacar otras adicciones. ¿Qué hay con las adicciones al juego? O a los, o a la comida, o al sexo, y en épocas más recientes, pues al internet, ¿no? A lo mejor estamos aquí también por estar adictos a estar en línea, muy útil desde luego la tecnología, pero en ciertas personas, cuánta afición producen que no se pueden separar del aparato o el teléfono. Uno en la calle va viendo, y hay gente que, bueno, sabemos que ahora hay accidentes muy comunes, pues por la gente que va viendo el teléfono, el telefonito, y los mensajes de teléfono, y son capaces de chocar con un poste, ¿no? Al estar viendo el teléfono. Entonces, ¿qué hay con esas otras ediciones? Tú mencionaste del siglo XIX. Bueno, ahí está nada menos Dostoyevsky, el escritor Dostoyevsky. Eh, habrá leído pues la novela del jugador, donde retrata su propio caso. Él era un adicto al juego y verdaderamente estaba siempre endrogado. Tuvo que irse de Rusia para poder, para que no lo metieran a la cárcel por las deudas después regresó y aparentemente se había curado, pero volvió otra vez a lo mismo. ¿Y qué hay en las adicciones al sexo también? Un sexo que puede ser destructivo, disruptivo. Por ejemplo, si alguien tiene una relación paralela, ¿no? Y justamente por una adicción a otra relación, pues es capaz de destruir la vida de su individuo. Luego se habló del suicidio también. Pues el suicidio puede ser una adicción. Buscar la muerte. De por sí ya quien ingiere, pues está dándole puñaladas a su hígado y a sus órganos en general, pero no puede sustraerse a él, no solo por los receptores, sino desde el punto de vista psicológico, como llenando justamente esa falta. O en el caso de sexo, por ejemplo, en el masoquismo, ¿cómo se explicar el masoquismo o el sadismo? Sino también como una adicción, la búsqueda del sufrimiento. Pues ahí están los mártires, pues muy venerados por la iglesia, particularmente ciertas iglesias, más que otras, pero de todas maneras ha existido en todos lados. Y entonces, bueno, el doctor Castro dice, no, pues los mártires son un peligro, ¿no? Porque transmiten la identificación de que hay que sufrir como del lugar. Y ahí están, pues, todas las representaciones de la Semana Santa,
donde los penitentes pues van cargando objetos o cruces de plano, como en la represión de Iztapalapa, o bien, era muy impresionante que yo vi en Taxco, donde los penitentes iban cargando atos cargados de espinas, de varas, y la sangre iba chorreando sobre las piedras. Una ciudad empedrada, turística desde luego, pero tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué hace a las personas que buscan el sufrimiento? Porque además, en esa situación eran herencia de familia, o sea, se consideraba un honor, como también, bueno, pues los mártires buscando llegar más pronto al cielo, y pues nos acordando de ellos, ¿no? Algunos los quemaron vivos, a otros les sacaron los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, también, ¿qué hace que alguien busque realmente el sufrimiento? Cuando se hablaba del suicidio, bueno, el suicida no solo se agrede a sí mismo, sino también a todos a los que le rodean. Decía Menninger, creo, que detrás de un suicida existe un homicida en potencia. Entonces, pues efectivamente causan un sufrimiento muy grande a los que le rodean y los dejan a veces con un sentimiento de culpa tremendo. Entonces, y en su fantasía, claro, está agrediendo aquellos objetos que no pudieron agredir conscientemente de otra manera. Entonces, bueno, es una variedad tremenda de las adicciones. Y debemos pensar seriamente en la psicología, porque efectivamente las personas en la actualidad ya no leen. Los jóvenes, los chavos ya no leen. Se enfocan mucho más al teléfono y a la información superficial que puede transmitir pues el Internet. Entonces, pues también a la larga hay un vacío que tienen que llenar, como lo decía el doctor Luis Gómez. Pero hay diferentes formas de llenarlo y todas efectivamente pues tienen con esa fascinación por el objeto idealizado. Todo esto se interviene definitivamente en la negación y la idealización. Alguien, el alcohólico, dice, no, yo puedo fácilmente dejar. O el adicto a la droga, en cualquier momento yo la dejo y ya, ¿no? Pero, pues no es así, porque además también está involucrada la familia. Por ejemplo, los trastornos alimenticios, hay un texto que se llama así, la adicción a la comida es una familiar, donde también la familia contribuye a o no quiera ya comer ante la novedad nervosa, o de plano repudie simbólicamente al objeto que debería nutrirlo, ¿no? Porque detrás de todo esto está una madre que no supo dar amor, efectivamente, ¿no? Sería el supremo bien, según lo dice Lacan, la madre, por hoy también. Entonces, vemos en las tradiciones, efectivamente, las madres, pues pueden ser incluso tienen todos los recursos económicos y sociales, no necesariamente tienen que ser las clases bajas. Incluso en las clases altas, particularmente puede darse ese hueco de una madre narcisista y que efectivamente produce un sentimiento de soledad, y donde hay aparentemente amor, pues es un amor a sí misma, que no sabe, falta de empatía, ese amor al hijo, ¿no? Bueno, eso es lo que... Sí, no, muchísimas gracias, Doc. Sí, lo que dijo del suicidio, yo lo estaba pensando, la idea esta del suicidio y el homicida. Yo me acuerdo porque usted nos lo enseñó, el doctor Sergio Gorjón, fue mi maestro acá en espacio psicoanalítico. Entonces, sí, nunca se me olvidó eso y sí lo pensé. Nada más no me animé a decir.
Pero sí, yo creo que la constante acá es la idea de el objeto y la dependencia, ¿no? El objeto, la idealización y la dependencia, este estado de desamparo que nos hace ser dependientes del objeto que idealizamos, el objeto que sea. Y es interesante, como usted menciona, las adicciones comportamentales, porque lo que vienen a mostrar es que no se puede reducir a un problema de sustancias. El juego, probablemente uno no se puede fumar una casa en una noche, pero puede jugar una casa en una noche y perderla. Entonces, en muchos sentidos, mucho más desorganizante que algunas otras adicciones. Sí, por supuesto, yo también lo pienso así, y entonces nos devuelve más al terreno de lo social, no tanto al terreno de lo organicista. Eso sí, muchas gracias por sus comentarios, Doc, y gusto verlo y gusto saludarlo. Igualmente, Luis. Y Pero muy, una, muy interesante y además es un tema fascinante porque pues van a estar apareciendo nuevas y nuevas adicciones en la medida que, pero siempre conservando el aspecto antiguo de esa adhesión a un objeto inalcanzable, ¿no? sí, sí. Hay un comentario y una última pregunta. ¿Parece bien? Y con eso Sí. lo leo junto porque el primero es una afirmación. Dice Sandra, existe la diferencia entre adicción y vicio. La adicción que se expone aquí me parece mejor entendida como una toxicomanía. Y Catalina comenta, dice, ¿consideras importante tener en cuenta el efecto de la sustancia elegida por el sujeto en el caso de la drogadicción? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, si consideras importante tener en cuenta el efecto de la sustancia elegida por el sujeto en el caso de la drogadicción. Sí, por supuesto. Hay un componente simbólico muy claro, porque el efecto que produce es depresor o activador, ¿no? Yo necesito que me dé para arriba o que me dé para abajo, yo necesito estabilizarme. Hay una perspectiva psicoanalítica que ve a las adicciones como una forma de automedicación. Nuevamente, era una lógica que yo no quería desarrollar en esta presentación, pero sí eso está ahí. Y entonces habría que ver frente a qué me estoy medicando, ¿no? ¿Qué es eso que quiero tratar en mí? Ansiedad, depresión, ¿qué hay? Y entonces la elección de la sustancia y los efectos que induce, por supuesto que son particulares. Lo que no significa que sea la única forma, pues también tiene que ver con el contexto. Uno va a usar lo que está a mano y lo que hay. El mismo caso que yo presenté, teníamos a un sujeto que obviamente que su elección era la heroína, y por los efectos y por los discursos yo seleccioné la heroína, pero se pudo seleccionar cualquier otra adicción, ¿no? Pero sí, y sin embargo también tenía una adicción en torno al alcohol. Entonces, la elección, la preferencia obedece, y hay un componente simbólico muy claro, ¿no? Que tendría que analizarse por qué eso específicamente, aunque los elementos del contexto también van a contribuir y condicionar las adicciones. Entonces, Muy bien. Ya para terminar, pues yo tenía una idea que me hubiera gustado desarrollar, pero ya por tiempo ya no va a tocar. Pero nada más comentar que con todo esto que estuviste comentando, me pareció y se me vino como a la mente muy interesante la idea de cuestiones de los ideales actuales. ¿Sí? Hay un psicoanalista que él comenta que en su trabajo con niños, ¿no? Sobre todo desbordados a nivel de la agresión, hay una representación, ¿no? Como de ser depositarios, se dice, de que depositan en ellos. pues sí. ¿Sí? De que depositan en ellos, por ejemplo, este ideal que sabemos que pues, está ahí, ¿no? Esta idea de His Majestic the Baby, ¿no? Estos ideales no alcanzados por los padres, ¿no? Sí. Y ahorita que escuchaba la cuestión de las adicciones también, pensaba en este ideal cultural, ¿no? De muy narcisista, de la perfección y de cómo no se acepta esta pérdida, de que no podemos ser completos o perfectos. Bueno, digo, a ver, entonces lo tenía más desarrollado, pero... No, sí, sí, por supuesto, es súper interesante, pues, en medida que las adicciones son
un síntoma, uno de más, de las condiciones en las que como sujetos vivimos, ¿no? No por nada el texto que yo venía a sacar acá, y el otro que apela un poquito a lo que discutimos hoy es el porvenir de la ilusión, ¿no? Y entonces, tanto en el malestar de la cultura como en el porvenir de la ilusión, son textos sociales, pues estas reflexiones se piensan en el contexto social, en medida que el atomismo de la sociedad, el individualismo y este afán de autonomía y autorrealización, independencia, esté ahí, la adicción va a reaparecer, a poner la idea de la dependencia, el desamparo y la necesidad de un objeto ideal otro, ¿no? Hay algo paradójico bien interesante de otra intervención de un psicoanalista que se dedica a tratar adicciones y que lo que él encuentra es que los sujetos lo que están buscando en el momento de la recaída a la adicción es algo de autonomía. En un mundo que es avasallante con todas sus imposiciones, el bienestar en la recaída del adicto, por ejemplo, él sostiene esto, el bienestar en la recaída del adicto no se produce en el momento en que la sustancia entra al cuerpo. El adicto que tiene una recaída experimenta bienestar en el momento en que decide algo para sí. Y ese algo para sí es, voy a pegarle al bar, ¿no? Ese momento en que yo estoy devastado por las imposiciones culturales y digo, necesito algo para mí, voy a hacer esto por mí. Y de alguna manera me afirma, pero al mismo tiempo remite a una dependencia. Es bien interesante la paradoja que se dibuja ahí. Pero sí, no, da para más cosas, pero bueno. Claro. Pero súper interesante. Y de hecho me quedo con ese último, ¿no? Cómo tratan de ser, como retomar esa cuestión de la independencia al ser también dependientes de algo más, ¿no? Digo, podríamos seguirle, ¿no? Esa tiene relación con Winnicott y... No, da para mucho. Bueno, pues doctor Luis, primero agradecerle por estar aquí hoy con nosotros y compartirnos estas valiosas reflexiones y pues esperamos tenerlo de vuelta pronto. Vale, no, ¿Sí? pues muchas gracias Sí. por invitarme, muchas gracias a ti por estar aquí acompañándome y apoyándome, gracias al doc Sergio Gorjón por comentar, al doctor Hugo Torres por invitarme, a toda la gente de Espacio y especialmente a la gente que se dio un tiempo para acompañarnos. En alguna medida, nosotros dependemos de ustedes, ¿no? En medida que estén, estamos. Muchas gracias. Entonces, a los asistentes, muchas gracias por venir. Recuerden que si se inscribieron, pueden solicitar su constancia mandando un correo aquí a Espacio Psicoanalítico. Y también invitarlos, creo que este va a ser a mediados de diciembre por la cuestión del periodo vacacional, que sería el último conversatorio del año relacionado a justamente a lo que comentaba el doctor Sergio, a las patologías virtuales, ¿sí? A esto nuevo que nos enfrentamos con la virtualidad. Entonces, esa va a ser nuestra próxima exposición y pues les estamos compartiendo la información, ¿sí? Tanto por redes como pues por otros medios. Igual el link sigue siendo este mismo y también hay que realizar una inscripción por si gustan una constancia. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias, que tengan un buen día.